Neptuno no está actuando como debería. Debería ser un mundo congelado y sin vida, pero claramente hay algo dentro de él que no es normal. El planeta irradia demasiado calor. Tiene los vientos más rápidos del sistema solar. Incluso sus auroras rompen las reglas. Cuanto más descubrimos sobre Neptuno, menos sentido tiene este planeta. Neptuno es un mundo gigante en el borde del sistema solar donde los humanos apenas han logrado mirar. Cuando la Voyager 2 llegó a Neptuno en 1989, encontró algo enorme girando en la atmósfera. Era una tormenta oscura gigante, casi del tamaño de la Tierra. Los vientos ahí eran una locura, atravesando la atmósfera de Neptuno a unas 1500 millas por hora, más rápido que la velocidad del sonido y más fuertes que cualquier viento jamás registrado en otro planeta. Los científicos llamaron a la tormenta la Gran Mancha Oscura, pero unos años después, cuando el telescopio espacial Hubble la buscó de nuevo, la tormenta había desaparecido sin dejar rastro. Lo siguiente raro es que Neptuno está mucho más lejos del Sol que Urano, así que lógicamente debería ser más frío, pero no lo es. De alguna manera, Neptuno emite mucho más calor del que recibe del Sol. Para comparar, Urano casi no libera calor extra. Técnicamente, Neptuno y Urano no se ven muy diferentes en cuanto a temperatura en sus capas exteriores, pero Neptuno recibe mucha menos luz solar. Así que, si ambos planetas tienen más o menos la misma temperatura, algo en el interior de Neptuno todavía debe estar generando enormes cantidades de calor. Y luego están las auroras que no deberían existir. En 1989, la Voyager 2 detectó indicios de luces brillando en la atmósfera causadas por partículas del Sol, pero nadie pudo verlas realmente. Finalmente, el telescopio espacial James Webb capturó imágenes claras de las auroras de Neptuno y descubrimos que también son extrañas. Aparecen en lugares insólitos. En vez de iluminar el cielo cerca de los polos, aparecen alrededor de la mitad del planeta. Las auroras ocurren cuando partículas cargadas del Sol chocan contra la atmósfera de un planeta. En la Tierra, el campo magnético del planeta atrae esas partículas hacia la parte superior e inferior del planeta, donde iluminan la atmósfera. Pero Neptuno no se comporta de manera normal. Su campo magnético está completamente inclinado y desbalanceado. Imagina tomar el campo magnético de la Tierra y voltearlo de lado. Eso es básicamente lo que pasó en Neptuno. Su campo magnético se inclina unos 47 grados respecto al eje de rotación del planeta. Esa es una de las razones por las que los científicos no pudieron encontrar auroras durante tanto tiempo. Otra razón es aún más desconcertante. Aparentemente, la atmósfera superior de Neptuno se ha enfriado desde que la Voyager 2 lo visitó hace décadas. Ahora, partes de la atmósfera están a solo la mitad de la temperatura que tenían en ese entonces. Y como las atmósferas más frías producen luz infrarroja más débil, esto hace que las auroras sean mucho más difíciles de detectar. La cosa es que, desde lejos, Neptuno parece tranquilo y sin vida. En realidad, es uno de los mundos más caóticos del sistema solar. En 2022, destruimos a propósito una mansión de varios millones de dólares al estrellar una nave espacial contra un asteroide llamado Dimorphos. Solo para ver si podíamos... Bueno, todavía no. Y ahora, a finales de 2026, otra nave espacial está llegando ahí para inspeccionar el enorme cráter que dejamos. Y el futuro de nuestro planeta depende un poco de esta misión. ¿Cómo es eso? Vamos a descubrirlo. Primero lo primero, veamos qué fue la misión DART y cómo logró su magia. DART significa Prueba de Redirección de Doble Asteroide. Fue una misión creada para el Programa de Defensa Planetaria de la NASA. Suena a algo de Star Wars. La idea era simple pero importante. Si un asteroide se dirigiera hacia la Tierra, ¿podríamos empujarlo lo suficiente para que no impactara nuestro planeta? Es como con una pelota rodando. Un pequeño golpecito puede cambiar su trayectoria para que pase de largo. Los científicos querían ver si la misma idea funcionaría con asteroides. Así que la NASA lanzó la nave DART en noviembre de 2021. Pasó unos 10 meses viajando por el espacio antes de alcanzar su objetivo.
un pequeño asteroide llamado Dimorphos. Medía unos 160 metros de diámetro, más o menos del tamaño de un gran estadio deportivo. Orbitaba un asteroide más grande llamado Didymos. Ninguno de esos asteroides era peligroso para la Tierra, por eso los científicos los eligieron. Así podían realizar este experimento único de forma segura, sin preocuparse por enviarnos accidentalmente una amenaza real. La nave DART en sí era bastante simple. Era algo así como una caja pesada con paneles solares, una cámara y un sistema de navegación inteligente. El plan era estrellarla contra Dimorphos a una velocidad brutal de 22.500 kilómetros por hora, tan rápido como para viajar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos. Pero golpear una roca pequeña en el espacio no es fácil, sobre todo a esa velocidad. En las últimas horas de la misión, la nave tuvo que guiarse sola porque las señales desde la Tierra tardaban demasiado en ir y volver. La sonda usó su cámara y su software para distinguir cuál era el asteroide grande y cuál el pequeño. Luego se fijó en Dimorphos y ajustó su trayectoria automáticamente. Mientras la nave se acercaba cada vez más, la cámara seguía enviando imágenes a la Tierra. Los científicos vieron cómo el asteroide se hacía más y más grande hasta que, de repente, la transmisión se cortó. Fue cuando DART se estrelló contra la superficie. Por suerte, también había un pequeño minisatélite italiano viajando con DART. Antes de la misión, se separó y se mantuvo a una distancia segura cuando ocurrió el impacto. Esta pequeña nave fotografió las consecuencias inmediatas de la colisión y la nube de escombros resultante. Una enorme columna de polvo y roca salió disparada al espacio, extendiéndose miles de kilómetros desde el asteroide, como una estela de humo cósmico. Después del choque, astrónomos de todo el mundo empezaron a medir Dimorphos. Antes del impacto, el asteroide tardaba 11 horas con 55 minutos en dar una vuelta alrededor de Didymos. Después de la colisión, ese tiempo cambió. Ahora la órbita tomaba 11 horas con 23 minutos. Esa diferencia de 32 minutos es en realidad un cambio enorme para la órbita de un asteroide. Significaba que el experimento había funcionado, pero había un detalle. La nave no fue lo único que empujó al asteroide. Cuando DART se estrelló contra la superficie, lanzó una enorme cantidad de roca y polvo al espacio. Todo ese material salió disparado, actuando como el escape de un motor de cohete. Le dio al asteroide un empujón extra, y ese empujón fue mucho más fuerte de lo que la nave sola habría logrado. Además, pronto los científicos descubrieron algo más. Dimorphos probablemente no era una roca sólida. Era más bien un montón suelto de escombros, con muchas rocas pequeñas y polvo unidos por la gravedad. Imagina un montón de grava flotante en vez de una sola roca gigante. Ah, ahora sí lo entiendes. Como el asteroide era algo suelto, el impacto levantó muchos más escombros de lo que los investigadores esperaban, y eso resultó en un empujón más fuerte. El problema es que eso podría significar que otro asteroide se comportaría diferente. Y si algún día tenemos que lidiar con un asteroide sólido y denso, el mismo truco podría no funcionar. Por eso los científicos quieren descubrir qué le pasó realmente a Dimorphos después del choque. Sabemos que la órbita del asteroide cambió, pero aún no entendemos cómo el impacto alteró su superficie ni cómo es el interior del asteroide. Por eso tuvimos que enviar una misión de seguimiento. La Agencia Espacial Europea lanzó la nave Hera, nombrada en honor a la diosa griega del matrimonio, para investigar más de cerca. Hera debe volar hasta Dimorphos y estudiar el asteroide a detalle. La nave mapeará el cráter dejado por la colisión, medirá la nueva órbita del asteroide y estudiará cómo cambió la superficie cuando DART se estrelló contra él. También intentará descubrir qué hay debajo de la superficie de esa roca espacial. Será así. Cuando Hera llegue, no solo pasará volando junto a los asteroides, en cambio, orbitará el sistema durante varios meses, estudiándolo de cerca. Medirá el cráter y mapeará la superficie a detalle. De esta forma, los científicos podrán determinar exactamente cómo el impacto cambió al asteroide. Hera no trabajará sola. Unas 6 semanas después de llegar, la nave liberará 2 pequeños satélites auxiliares llamados Milani y Juventas. Estas pequeñas naves se conocen como CubeSats, mini satélites del tamaño de una caja de zapatos. Uno estudiará la composición química de la superficie del asteroide, ayudando a los científicos a entender de qué está hecha la roca. El otro observará debajo de la superficie usando instrumentos especiales para conocer cómo es el interior del asteroide. Hera es parte de nuestra primera misión para estudiar de cerca un sistema de asteroides binario.
Estos sistemas siguen siendo un misterio para los científicos, aunque representan cerca del 15% de los asteroides cercanos a la Tierra. Mientras esté ahí, ERA también ayudará a los investigadores a probar varias tecnologías nuevas. Por ejemplo, usará navegación autónoma, es decir, puede guiarse sola alrededor del asteroide sin instrucciones constantes desde la Tierra, algo así como los carros autónomos navegan por las calles aquí en la Tierra. ERA les dará a los científicos una idea más clara de cómo se comportan los asteroides en un choque. Así la próxima vez que intentemos desviar uno, sabremos exactamente qué esperar. Por cierto, DART y ERA fueron diseñadas juntas desde el principio como parte de un proyecto internacional llamado Evaluación de Deflexión por Impacto de Asteroide. Misiones como DART y ERA están ayudando a los científicos a aprender cómo proteger la Tierra si algún día se descubre un asteroide peligroso. Porque según la NASA, aún no tenemos un sistema completamente listo y confiable que pueda detener un asteroide capaz de destruir una ciudad. La cosa es que los asteroides más grandes, los que acabaron con los dinosaurios, en realidad no son nuestra mayor preocupación. Son enormes y por eso mucho más fáciles de detectar y rastrear con telescopios. Los científicos casi seguramente los verían venir con muchos años de anticipación. Las rocas espaciales diminutas tampoco son un problema. Pequeños pedazos de escombros entran a la atmósfera terrestre todo el tiempo, y la mayoría simplemente se queman en el cielo antes de llegar al suelo. La verdadera amenaza son los asteroides medianos, de unos 150 metros de ancho. Eso es más o menos del tamaño de un rascacielos grande, o varias canchas de fútbol puestas en fila. Un asteroide de ese tamaño podría destruir una ciudad entera si impactara la Tierra. Los científicos creen que podría haber unos 25.000 objetos cercanos a la Tierra de este tamaño, moviéndose alrededor del Sol en trayectorias que pasan cerca de la órbita terrestre. Pero hasta ahora solo hemos descubierto alrededor del 40%. Eso significa que la mayoría sigue ahí afuera y no sabemos exactamente dónde están. Muchos de ellos son extremadamente oscuros y reflejan muy poca luz solar. Por eso incluso los telescopios más potentes a veces no los detectan. No es de extrañar que los expertos estén explorando diferentes ideas para la defensa planetaria. Una opción es usar láseres potentes. El láser podría calentar parte de la superficie del asteroide hasta que pedazos de roca salgan disparados al espacio. Esas partículas escapando actuarían como pequeños escapes de cohete, empujando lentamente al asteroide en dirección opuesta. Otra idea es algo llamado tractor gravitacional. Una nave se estacionaría cerca del asteroide y se quedaría ahí flotando por mucho tiempo. Su gravedad jalaría al asteroide, desviándolo lentamente de su curso. Es como un pequeño remolcador guiando un enorme barco de carga. Y si las cosas se ponen realmente serias, todavía queda una opción de último recurso: usar una explosión nuclear cerca del asteroide para darle un empujón poderoso.